para los que ayer no estaban, quería comentarles cuál es la finalidad de estas jornadas. Estas jornadas pretenden difundir el pensamiento liberal, defender la libertad. Y básicamente el liberalismo consiste en una forma de ser en la cual los que se consideran liberales pretenden no imponerle a los demás sus opiniones, sus deseos, sus preferencias, su moralidad, sino dejar que cada cual actúe libremente, persiguiendo sus propios fines y empleando sus propios medios. El liberalismo también, y esto es muy importante, lo que preconiza es no quitarle el dinero a los demás, o sea, respetarle la cartera a los demás. Y esto es algo que habitualmente lo hace la gente, no directamente, atracando directamente como si fuese un criminal privado, pero lo hace directamente a través del Estado, justificando que el político, mediante los impuestos, expropie de forma ilimitada al individuo. Bien, pues ahora ya vamos a pasar a presentar a don Miguel Anxo Bastos Boubeta. Creo que es gallego. Parece. Ya lo notarán. No se nota que es gallego. En cuanto abra la boca lo van a comprobar. Pues no. Bien. Bueno, él es profesor titular de Ciencia Política y Teoría de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela y doctor en Economía. Para mí, yo lo conocí el verano pasado en Lanzarote. Tuve la fortuna de compartir con él unos desayunos que duraban más de una hora, por lo menos. Sí. Y para mí fue una grata sorpresa saber que en España pues tenemos un Rothbard, un Hoppe, algo parecido, ¿no? Y fue un grato descubrimiento. Y él nos va a hablar hoy sobre el petróleo en Canarias. Hay una polémica importante en la sociedad y él nos va a dar una óptica liberal. ¿Cómo se podría resolver este dilema del petróleo, petróleo sí, petróleo no, desde la perspectiva liberal? Entonces, sin más, les pido por favor un aplauso para don Miguel Anxo. Bueno, el honor es mío, el honor es de conocer a José Hernández Cabrera, que me invita. El placer fue mutuo. A ver, la pregunta... Voy a hablar un poco... Yo no soy canario, como deducirán también de mi forma de hablar, pero me interesa el tema del petróleo, no solo en Canarias, también en Baleares hay el mismo debate. Y la respuesta es una: ¿por qué hay este problema? Porque no hay derechos de propiedad. Si se asignan derechos de propiedad, no hay problema ninguno con el petróleo ni con ningún otro tipo de cosa. Y esto es lo que vamos a intentar explicar en esta breve conferencia de unos 40 minutos o hasta que me canse de hablar. Más o menos. Entonces digo que el problema básicamente es un problema de derecho de propiedad. Es decir, en principio, en un sistema en los derechos de propiedad estuvieran correctamente asignados, el problema del petróleo tendría fácil solución. Habría un propietario del mar, habría un propietario de las playas, y según quien llegase primero, y aquí sí que quiero discrepar de las teorías de la Escuela de Chicago y estas escuelas que piensan que se debe asignar la propiedad según la eficiencia o según la utilidad económica de la explotación, sino habría alguien que llegara primero a un sitio. Ese alguien tendría derecho a no verse agredido en sus derechos de propiedad por los demás, y se acabaría el problema. Si llega primero el turista o el hotelero y tiene la propiedad de las playas, sus tierras, y el que extrae petróleo le mancha sus playas, tiene derecho a ser restituido, o sea, a demandarlo, o a que le indemnicen la cuantía que él entienda pertinente, o bien que cese su explotación, porque triunfa el principio del que llega primero. El principio que llega primero es el principio básico de la propiedad privada, y es un principio de universal observancia. Se observa en todas partes. Se observa, por ejemplo, si ustedes van a una cola y yo me quiero colar delante de ustedes, ¿ustedes qué me dirán? Yo llegué primero. ¿Y qué más derecho? Y si yo estoy en un bar, los empujo a la señorita Alejandra de la mesa y digo, quiero esa mesa.
¿Y es tuya acaso? Y le digo yo. Y dirá, yo llegué primero. Y si llegar primero se aplica ahí, se aplica si van ustedes a un bar y le hablan a la señora de un señor. Y el señor es propietario de la señora, no, pero él llegó primero. Hizo un descubrimiento empresarial. O el novio, quiero decir, es de mal gusto intentar quitarle delante de una persona a la novia a otra persona, o el novio a otra persona. ¿Y por qué? ¿Es tuyo? No, pero llegué yo primero. Entonces digo, es un principio de universal observancia y tiene una lógica estricta. En el sentido de que si no llega el primero, es decir, no podemos esperar a que llegue el siguiente, que llegue el siguiente, que llegue el siguiente. Pues en realidad 3 nunca se haría nada si tenemos que esperar a que lleguen personas distintas. Entonces el que llega primero tiene el derecho a usar de ese recurso en el medida que quiera. En este aspecto yo discrepo de la postura que es la común ahora en la academia, de que el que poluciona paga. No. Que poluciona paga si llegó después y el otro le acepta el pago. Si el que poluciona llegó el primero, tiene derecho a polucionar todo lo que quiera y a contaminar todo lo que quiera, siempre que no dañe a otros que llegaron antes que él. No sé si me explico. El que poluciona no tiene por qué pagar. Solo a aquellos que llegaron antes que él y en la medida en que lleguen a un acuerdo, y si no llega a un acuerdo, tiene que cesar su actividad. Pero yo puedo polucionar lo que quiera en mi casa si no hay nadie al lado. Entonces, el principio clásico del homesteading. Entonces, en un sistema liberal de propiedad sería, alguien poseería bien el mar, bien las playas. El que llegara primero establecería su uso y negociaría con los que llegan después si les deja hacer o no. Normalmente les dejaría porque tienen un interés económico. Por ejemplo, el hotelero puede tener perfectamente un interés económico a cambio de una subvención en que el otro le pague un canon por dejarle contaminar, por dejarle hacer lo que quiera, o como ellos negocian, o tiene derecho a no dejarle hacer nada que invada su propiedad. Nada. Y cuando digo nada, es nada. Y ahí no valen indemnizaciones ni nada así por nada se refiere al estilo. Si no quiere que le invadan su propiedad con nada, tiene derecho a que no se la hagan. Pero normalmente habría un acuerdo. Hay un caso en Estados Unidos, por ejemplo, que es un parque natural, que es el Parque Audubon, que es un parque propiedad de ecologistas de una sociedad medioambientalista que compró tierras para conservarlas puras, las compró, son suyas y allí están los loros, las cacatúas, los avestruces, está todo el bicherío, todo por allí suelto. Sin molestar a nadie. Pero dentro del parque natural hay pozos de petróleo. Porque la Audubon, para financiarse, alquila y saca rentas de ese petróleo. Pero cuidado, el petróleo está establecido de tal manera que no mancha nada, por la cuenta que le traen los dos. Y no pasa nada. Es decir, lo normal sería que el primer propietario negociase con los que llegan después, o al revés. Si yo tengo un pozo de petróleo y estoy contaminando, no me puede venir un hotelero a decir que le quito el turismo. Yo llegué primero, usted cuando compró la tierra ya la compró a un precio más devaluado porque estaba yo allí, etc. Usted no tiene derecho a quejarse ninguno. Entonces, se negociaría, llevaría un acuerdo y no habría problema ninguno, como no hay disputas en este tipo de ámbitos. ¿Qué pasa aquí? Que, por desgracia, ni las playas ni los mares son privados, son públicos. Antes sí. Es decir, antes del siglo XIX, todos los daños que había medioambientales, la legislación común, el derecho común, admitía ese tipo de pleitos. Es decir, era el pleito típico de una fábrica que contamina, echa humo sobre otro, negociaban, había un pleito, dice, este señor está invadiendo mi propiedad, yo llegué primero, tiene usted que indemnizar o dejar de hacer su explotación, y se negociaba. Antes era así todo, era todo resuelto a través del mercado. ¿Qué pasa en el siglo XIX y a mediados del siglo XX? Que el Estado expropia aire, agua, subsuelos, y se apropia poco a poco de los mares. Y entonces cambia la forma de entenderlo toda esa propiedad. El Estado es propietario de los ríos, de los mares, de los lagos, de las aguas, de las minas, de los recursos pesqueros, de las plataformas continentales, etc. Y a partir de entonces asigna permisos, asigna el derecho de iniciar una explotación económica a quien él buenamente decide. Y entonces ahí ya entran cálculos de otro tipo, el cálculo del tipo Coase, Posner o Dempsey, que hablan de que hay que asignar la propiedad a aquel que realice una actividad productiva más útil o aquel que dé mayor utilidad a la sociedad en su producción.
y este estilo. O bien, eso es lo que dicen. Normalmente lo asignarán a su amigo o por criterios políticos, o por criterios de votos, o por criterios de fuerza política, o por criterios, pues incluso en algunos casos, supongo, de sobornos o de cosas por el estilo. Es el caso, por ejemplo, en Pontevedra, que había una ría, la ría de Pontevedra, una ría dedicada al marisco. El gobierno de Franco le concedió a una empresa el derecho a construir una celulosa allí, y como concedió el derecho, inmediatamente expropió a todos los que había allí antes que él. Y nadie le podía decir nada porque el Estado, propietario del aire, decidió darle el permiso a esa empresa, y todos los demás se tenían que callar y fastidiar. Y de entonces arruinó a mariscadores, arruinó a turismo, arruinó un montón de cosas, simplemente porque el Estado asignó a una empresa ese derecho, y lo asignó por criterio, pues, que daba trabajo en la celulosa, o porque daba trabajo en otra cosa, o bien porque era más amigo del ministro de turno. Entonces digo, en un sistema liberal la asignación está clara y es de quien llega primero. Y nadie tiene derecho a invadir físicamente esa propiedad. Y cuando digo físicamente, es físicamente. No sé si me estoy explicando. Es físicamente, porque aquí es la otra cara de la moneda. Es decir, si el turismo tiene mejor derecho, tiene derecho a que no le invadan con partículas de petróleo, con humos, cosas por el estilo. Pero no tiene el derecho al valor de su propiedad. No sé si me explico. Nosotros solo tenemos derecho, en pura teoría liberal, a la propiedad física del bien, no al valor de esa propiedad. Es decir, si por cualquier motivo, por la gente al turismo no le gusta que haya una plataforma petrolífera, y el petróleo en cambio no hizo nada, no manchó nada, ni hizo nada, el hostelero no tiene derecho a quejarse, porque no tenemos derecho a impedir a otras personas que ejerzan su actividad siempre que nos dañen a nosotros. Yo lo comparo con lo que pasa en Santiago. Santiago, como sabemos, es una ciudad que vive el turismo religioso. Y mi amigo José Hernández, que es muy ateo, está todo el día predicando la religión. Predica el ateísmo y está a favor de que no haya curas y estas cosas. Y que es un atraso. Bueno, si sus ideas triunfan, me arruinan a mí. Arruinan a mi ciudad, porque nos quedamos sin turistas que van allí a rezar. Pero yo no tengo ningún derecho a prohibirle a Pepe que deje de hablar de sus cosas. Él tiene derecho a defender sus ideas, aunque me hagan daño a mí, porque yo tengo derecho a tener mi casa en Santiago, mi negocio en Santiago, pero no al valor de ese negocio. Y el valor de ese negocio puede cambiar simplemente porque las ideas de Pepe triunfen. Y si las ideas de Pepe triunfan, yo me quedo sin turistas y me quedo sin negocio. Por esas razones habría que prohibir a los ateos que hablaran para no arruinar mi negocio. Pues lo mismo, si el que produce petróleo no me hace daño ninguno a mí, pero los turistas no le gustan, el turismo es algo muy etéreo. Cambia por moda, cambia por tecnología, o por circunstancias políticas, que ahora, por ejemplo, el norte de África se estabilice y ofrezca pues unas playas mejores y más baratas, o cambien las tecnologías de aviones y podamos ir mucho más barato a las playas de América, con otros vuelos de Ryanair que quiere poner en América de 70 euros o de 50 euros. A lo mejor pues, ese tipo de cosas tecnológicas, aviones muy rápidos y muy baratos, pueden arruinar hipotéticamente al turismo canario. Exactamente igual que el petróleo. Pero ellos tienen derecho a innovar tecnológicamente, pues el petróleo, si no hace daño y no me toca físicamente mi propiedad, y digo físicamente, mi propiedad, no tengo yo derecho ninguno a meterme con él. Entonces digo, en un régimen liberal, claro, está claro el problema del petróleo. El propietario del recurso lo usa. Entonces decía, en el siglo XIX eso se expropió. Y en el caso de los mares, porque el que estamos hablando aquí, fue Truman, fue la doctrina Truman de los años 40, que decidió expropiar las plataformas continentales. No el paso, pero sí el uso económico. Los peces, el pescado y los usos que hay debajo. Tanto los nódulos de manganeso en aguas propias, como todos los recursos petrolíferos o mineros que haya en la plataforma continental de las 200 millas de Estados Unidos. El derecho de paso no lo impidió, pero sí empezó a usar las cosas. Y entonces, a partir de entonces empezaron a dar licencias de uso. Es decir, aquí ya entramos en otro problema. Aquí, desde el momento en que se elimina la propiedad privada y se renuncia al derecho privado para solventar los problemas, pasa a ser el derecho público de asignación de recursos. Entonces, ¿cómo es el proceso de asignación de recursos en un sistema de este estilo? El Estado se apropia de los recursos, aquí entramos en un problema ya de socialismo. Como saben, y esto es un problema también, como explican los teóricos del
de la conservación medioambiental, el problema medioambiental es un problema también de cálculo económico, es un problema también de socialismo. Es decir, el Estado tiene un recurso que es común, por lo tanto no sabe calcular, no tiene precios de mercado para asignar cuál de los usos correctos es, sino que hace juicios a priori de cuál va a ser el valor futuro y asigna políticamente esos derechos. O bien se lo va a dar a los hoteleros o bien se lo va a dar a los petroleros. Pero no tiene ningún mecanismo de cálculo económico para asignar esos recursos. Como ustedes saben, o supongo que mis amigos ya les hablarían, es el viejo teorema de la imposibilidad económica del socialismo. Es decir, el socialismo, al no tener propiedad privada, no existir derechos de propiedad dentro de él, no puede, carece de precios, y si carece de precios, carece de la información necesaria para asignar los usos y los recursos a su mejor uso. Entonces, la asignación de bienes en el socialismo, la asignación de producción, lo que se produce, lo que se consume, dónde se produce, cuánto se produce, cómo se produce, quién lo produce, lo decide el Estado. Lo decide sin ningún tipo de información, simplemente por criterios técnicos o por criterios políticos. Entonces, asigna esa propiedad a alguno de los dos, de forma, pues, notoriamente muchas veces injusta. Es decir, o bien se lo va a asignar a los petroleros o bien se lo va a asignar a los hoteleros, en cualquiera de los dos casos. Y ambos de los dos ahí tienen razón, o ninguno de los dos la tiene, a día de hoy, porque al día de hoy los recursos son comunes. Entonces, ninguna de las dos partes, al no existir una apropiación previa de recursos, ninguno de los dos tiene derecho a quejarse. Entonces, ¿quién va a triunfar? Quien tenga más fuerza política. Es así de duro. Es así de duro. Triunfará quien tenga más fuerza política, y la fuerza política bien se exhibe bien a través de movilizaciones populares, de campañas de concienciación de prensa, de tipo de cosas, o bien simplemente a través de lobbies, de presión política a niveles más altos, de financiación de partidos políticos, de uso de todo tipo de medidas de este estilo, ¿no? de asignar recursos de este estilo. Pero es un problema de socialismo. Entonces digo, ¿cuál es el problema del... ¿Cómo se soluciona el problema del petróleo? Pues privatizando mares y playas. En primer lugar, un hotelero no se puede quejar de que le manchen, pues si no hay propiedad de las playas, por ejemplo. Sé que es un tema tabú, que no se puede discutir, pero la playa en principio es un paisaje exactamente igual que cualquier otro paisaje. Simplemente que a algunas personas les gusta que haya mar al lado de la tierra. Pero es un paisaje exactamente igual que un Erial, exactamente igual que un Secajal, que una Leira de Monterrey. Exactamente igual, es un paisaje, solo que a algunas personas ese paisaje le gusta. Y aquí está otra cosa, como a muchas personas les gusta eso y le parece bonito, pues las cosas que le parece... Tener una cosa bonita es una desgracia. Si tienen ustedes una casa bonita, o un terreno bonito, o un paisaje bonito, es una desgracia porque normalmente se lo expropian. O peor que expropiarse, se declaran bien de interés cultural. Que es peor, porque sigue siendo suyo, tiene que mantenerlo, pero no puede hacer nada con él. Por lo menos que se lo expropiaran. O que le declaren su tierra parque natural, que es lo peor que le puede pasar también, porque sigue siendo propietario, pagando impuestos por esa tierra, etcétera, pero no puede hacer nada con ella porque supuestamente se mancha. Porque ahí tenemos otra idea de esto, de que la polución, estas cosas, todo es así, ¿no? Es decir, que es una idea, la polución es algo estético, es algo que a alguien no le gusta, nada más. Un olor que a alguien no le gusta o una cosa que a alguien no le gusta. Y como es algo subjetivo, no se puede determinar claramente en qué consiste eso de la polución o cosas por el estilo, porque la polución, esto es lo que responde en última instancia, es un conflicto por el derecho de uso de un bien. Yo quiero un río para echar basura y cosas por el estilo, y el otro quiere el río para bañarse. Es un conflicto de usos. Alguien decide que es mejor usar el bar para bañarse o el río para bañarse que para otro tipo de cosas, pero es una cuestión de gustos y preferencias. A mí, por ejemplo, que no me gusta la playa, pues voy a echar todas las cosas que quieran allí. A mí no me afecta, ¿no? Pero entiendo que hay gente que le guste, pero normalmente, repito, eso no tiene fácil solución. Entramos con sentimientos, entramos con valores, cosas por el estilo. La playa, repito, como toda la política medioambiental y como toda la política de urbanismo, es elevar a criterio de política la estética, los gustos. O sea, que un arquitecto de Coruña o un arquitecto muy fino diga que mi casa es fea y que hay que derribarla, por ejemplo, como pasa. Que llega un arquitecto de Coruña de paseo, como llegó a unos pueblos de Galicia, y que no le gustaba aquello que era feo. Entonces, como era un señor influyente, hizo una campaña muy tal contra el feísmo, pues obligó a hacer una ley que a las personas, aparte entonces, tienen que construir la casa como le gusta al arquitecto construirla. Pues las playas, este tipo de cosas, es algo semejante. La playa es un
paisaje que le gusta a muchas personas, pero a otros no nos gusta. Por ejemplo, no me parece un paisaje especialmente bonito, pero bueno, es mi gusto. Realmente es un gusto bruto y patán, pero es mi gusto. Pero es elevar a un criterio estético, porque tienes un terreno al lado de la playa, ese terreno tiene que ser expropiado, tienes que hacer una servidumbre, una serie de metros, y ese terreno pasa inmediatamente a ser expropiado. Y ese terreno no puede ser apropiado. Lo normal sería que los que usan la playa, que son los hoteleros o sus turistas o los bares o lo que sea, compraran la playa y les dieran el uso que quieran. Entonces, a partir de ese momento sí que tendrían derecho a que nadie les moleste físicamente en su propiedad. Pero eso no está así. El mar tampoco. El mar está siendo privatizado poco a poco. Hay un libro muy bueno que es el de Hanusson, que habla de privatizar los océanos, y estás hablando cómo se están privatizando poco a poco. Pero también, si el mar fuera privado y los hosteleros valoraran el valor de su negocio, lo que harían sería comprar parcelas de mar circundando la playa para que nadie les invadiera cosas. Y eso se podría hacer. Tampoco es así. El mar sigue siendo objeto de asignación política, asignación de cálculo económico. Por tanto, no tiene solución. ¿Cómo se va a hacer el reparto entonces? El reparto más o menos se hará de la siguiente forma. El gobierno, propietario, repito, del recurso, le dará el petróleo sin tener razón ninguno de los dos. A ver, antes de nada, para mí, en este caso, tiene más razón el hotelero que el otro. Si aplicamos los principios de derecho natural, si aplicamos los principios clásicos de derecho libertario, tiene mejor derecho el hotelero porque llegó antes. Tiene su negocio y tiene su playa y tiene derecho a que no se metan con ello. Lo que pasa es que ese derecho no está reconocido, porque el principio que rige es el principio de Coase, el principio de la Escuela de Chicago, de que hay que asignar la propiedad al mejor uso, y supuestamente es un uso más rentable el dedicarlo a hacer petróleo que dedicarlo a hacer turismo. Entonces el gobierno, supuestamente basándose en criterios técnicos, que los criterios técnicos también los hago yo como quiero, no sé si me explico. Ustedes me mandan a mí a hacer un criterio técnico, yo les doy la respuesta que ustedes quieran, porque supongo que cualquiera de ustedes es suficientemente inteligente para argumentar a favor de un lado o del otro y dar un argumento técnico a favor de cualquiera de las dos cosas, sobre todo si me pagan bien. Yo soy capaz de justificarles casi cualquier cosa y sé cómo se hace. Es decir, no es difícil. Entonces, normalmente asignarán la propiedad a uno de los dos colectivos y hasta ¿cómo lo hará? El Estado es una máquina de predación. Porque muchas veces hay que tener en cuenta esto. Tenemos la idea del Estado, en un Estado así tipo Coase o tipo Posner, tipo así, que el Estado como es como un ente como así muy neutral, que es que asigna los derechos de propiedad a un cálculo y pensando en una cosa así llamada el bien común, una cosa por el estilo. Vamos a ver, si cualquiera que estudie un poco de teoría del Estado, en serio, sabe que el Estado en su origen es una banda de bandidos. Pensemos, vikingos. Bueno, aquí lo sufrieron, ¿no? Llegaron una banda de godos de la... Es real, no estoy hablando de mentira. Llegó una banda de godos muy bruta de la península, invadió estas islas, masacró a los pueblos de los guanches, o los puso de esclavos y los puso a trabajar para ellos. Y a partir de entonces el jefe de la banda de los bandidos, le llamaban rey o gobernador o como le llamaran, y se puso a quitarle impuestos a los demás. Pensemos en los vikingos. ¿Qué hicieron los árabes en España? Una banda de vándalos que llegó aquí y entonces esclavizó a los españoles y les puso a pagar tributo. Que eran los francos, eso que llama Francia, eso es de dónde viene. ¿Por qué se llama Francia y no Galia? ¿Y los francos qué eran? Era una tribu de gente muy bruta. Que justamente además rechazó a los árabes, porque los árabes llegaron a... Sí, señor. Pues esa tribu tan bruta llegó y conquistó el territorio. Bueno, en origen... Repito, eso es la teoría que se llama sociológica del Estado. La teoría de que el Estado nace básicamente de un grupo de bandidos que son fuertes, están armados, dominan un territorio y ponen a pagar tributo a la gente que vive allí. Que hicieron los españoles en América, etcétera, etcétera, ¿no? Que hicieron los belgas en el Congo. Es la historia de la humanidad. Gente muy bruta que va a un sitio, lo conquista y le pone a los nativos a trabajar para él, a pagarle tributo. Básicamente es esto. Bueno, es la teoría predatoria del Estado. Pero digo, que el Estado nace así, el problema es que el Estado sigue siendo así. Nos guste o no nos guste, la idea del Estado es el Estado primero que no tiene existencia. Es una imagen mental. Eso lo dice muy bien León Duguit y otro tipo de autores. Y es mi idea, es una imagen mental. Entonces, juramos lealtad a una cosa abstracta que no existe. Pero básicamente el Estado es un conjunto de personas organizadas y jerarquizadas, básicamente para sacar tributo, ¿o no?
Y ahora le llaman élites extractivas, la gente fina. Los politólogos modernos le llaman élites extractivas. Pero básicamente es lo mismo, es una banda de bandidos modernos, digamos. Bueno, un Estado tiene la misma estructura que una mafia. Eso no lo digo yo, lo dice Max Weber, lo dice cualquier estudioso serio del Estado. Tiene exactamente la misma estructura que una mafia. Son personas que dominan un territorio y que no quieren otras mafias allí a competir con ellos. Quieren ser los monopolistas en extraer recursos en ese territorio. Normalmente están armados o cuentan con gente armada aliada y desarman al resto para que no se puedan defender. Básicamente es el principio. Bueno, digo que este breve excurso de apuntes sobre el Estado viene a parecer que el Estado en esencia sigue siendo lo mismo. Solo tienen que leer, por ejemplo, a Mosca o a Charles Tilly o a cualquier autor moderno que explica el Estado, digamos, de una forma desapasionada para ver que en esencia sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que el Estado moderno es un Estado, es una banda de bandidos con escuelas. No sé si me explico, creo que Laura ya lo explicaría mejor. Pero es una banda de bandidos con escuelas, que en las escuelas lo que se enseña es historia del Estado, lengua del Estado, la ética o religión del Estado, literatura del Estado, no se enseña literatura, se enseñan los autores patrios, etc. Se enseña todo, básicamente el currículum escolar básico es ese, es un conjunto de asignaturas obligatorias dedicadas a enseñar y loar el Estado. Básicamente esto. Entonces, la mayor parte de la gente cree en ese de personas y hasta considera buenas ese grupo de personas. Pero digo que en esencia es eso. Entonces digo, como el Estado es una élite extractiva, dará esos recursos, asignará esos recursos de propiedad a quien más recursos le dé. Y no tiene que ser necesariamente recursos económicos, no tiene por qué ser necesariamente un soborno. Puede ser que me dé recursos políticos, que me dé apoyo en una campaña, que me dé votos, que me dé fuerza en algunos sectores, que a cambio me dé otro tipo de favores en otro sitio. El caso, por ejemplo, ahora yo entiendo yo que está pasando en Galicia con Pemex, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa parecida, no sé si lo saben. Bueno, pues Pemex compra un astillero en Galicia para dar trabajo a los gallegos y a cambio el gobierno español le cede a Pemex una parte de Repsol. No sé si me explico. Por dar 5 millones a los astilleros ganó 500 en el otro lado. No sé si me explico qué. Es una pequeña comisión, solo que en vez de dar la comisión en dinero, simplemente le resuelve un problema político al gobierno. ¿Me explico? No tiene por qué ser necesariamente dinero para el político, pero sí ayudarle a mantener su situación de privilegio. Entonces digo, ¿cómo se va a asignar el recurso? Pues desgraciadamente lo asignarán a quien tenga más fuerza. Porque el gobierno, como repito, como el gobierno es fuerza, el gobierno es violencia, el gobierno es eso, solo responde a quien le haga más fuerza. Más fuerza no quiere decir más manifestaciones en la calle, sino que haga más fuerza, más presión donde le duela a él. Entonces le dará el recurso a los hoteleros si hacen la suficiente fuerza o a los petroleros si hacen más fuerza que ellos. Y nada más. ¿Cómo se va a repartir después ese recurso? Pues el Estado cobrará un canon a esa petrolera y ese canon lo repartirá en España. A lo mejor si los canarios hacen fuerza, pues le dan una parte para ellos. Pero si no, lo irán para los presupuestos generales del Estado y lo gastarán en, pues, rescatar a Bankia o en el aeropuerto de Castellón, obras de racionalidad del Estado, ¿no? En aves con 15 personas al día, cosas de este estilo. Es como el Estado gasta racionalmente el dinero, ¿no? Bueno, lo gastará en algún sitio. Pero luego no tiene que ser necesariamente para el canario, cuando normalmente, repito, en un caso de derecho de propiedad estricto, el petrolero que se quisiera instalar tendría que pagarle un canon al ya instalado. O sea, el petrolero que se instalara iría junto de los propietarios de las playas y diría, mira, yo quiero iniciar esta cosa. En principio no te voy a hacer daño. Si te hago daño, pues te pago esta indemnización. Negociarán de este estilo. Y santas pascuas. Incluso, si lo negocian bien al turista, en caso con derechos de propiedad de plenos, al hotelero le puede convenir que haya petróleo en sus playas. Que haya... Porque lo mantendría limpio, le pagaría un canon, le pagaría una serie de cosas y podrías tener un vecino rico, incluso que aprovechar los hoteles para los trabajadores de las concesiones que vivieran allí, etc. Es decir, siempre y cuando estuviera claro lo que puede hacer y no hacer cada una de las partes. Lo que me temo que va a hacer que va a asignar derechos de propiedad, supongamos que a los petroleros, que tienen toda la pinta de llevar el negocio, estos contaminarán y no pasará nada. No pasará nada. Los propietarios de las playas quedarán
con las playas manchadas. Si hay un derrame, como en Bolidén o como en otros casos, echarán durante unos días, saldrán las cosas en la prensa, después se callará y no pasará nada. Negociarán las aseguradoras y quedarán una indemnización mínima. Cuidado, la indemnización en el caso de daño iría también para el Estado, no para los afectados. Los afectados, tras mucho pleito, podría ser que llevaran algo. No sé si me explico. Pero la visión básica de la propiedad es esta. Hay el tema del ecologismo, también en última instancia, ¿no? Es decir, el ecologismo también es un valor aquí a introducir, pero es un valor a introducir para los que son ecologistas. Es decir, simplemente porque unas personas valoren el medio ambiente, valoren una serie de recursos económicos, valoren una serie de que le gusta aquello mantener, pero no tienen derecho a nada. Pero simplemente ahora se les están haciendo fuerza política para que sus valores, sus preferencias, la forma en que se deben usar esos recursos sea la que ellos deciden de forma adecuada. O sea, asignarán los recursos pues supuestamente para conservar el medio ambiente, que no se sabe muy bien eso de conservar, porque cuando hablamos de polución, cuando hablamos de daño, este tipo de cosas, es algo siempre absolutamente subjetivo, porque no sabemos hablar muy bien de qué es polución. Polución puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa que a mí me moleste puede ser polución. ¿Qué es polución? ¿Qué es daño? A algunas personas una casa en la playa les parece polución, a otras personas les gusta ver la playa llena de edificios y cosas por el estilo, puede parecerle incluso un paisaje más bonito. Todo depende de las valoraciones que tengamos. Y aquí hay una valoración que le quiere dar valor al medio ambiente, y el medio ambiente no tiene valor. El medio ambiente tiene valor para los seres humanos, no tiene valor en sí. Simplemente unas personas valoran de una forma el medio ambiente y otras personas valoran de otra forma el medio ambiente. Pero esto se está introduciendo como elemento de política, porque la ideología moderna es una ideología antihumanista, es una ideología supuestamente biocentrista, que no es tal. No existe el biocentrismo, no existen los derechos de la naturaleza, no existen los derechos del medio ambiente. Son derechos para personas, no para el medio ambiente. Es decir, simplemente hay personas que piensan. Porque el debate, por ejemplo, del medio ambiente, o el debate de los derechos de los animales, o el debate sobre la polución, son debates entre personas sobre cómo tiene que estar el medio ambiente. No es un debate de las personas con el medio ambiente. Es un debate que algunas personas quieren una naturaleza de una forma y otras personas quieren una naturaleza de otra forma. Y supuestamente hay una que debe imponerse la otra. Y eso no está tan claro. Es decir, que hay una serie de principios que se están aplicando ahí erróneamente y están todos involucrados en este debate. Aquí entraríamos también en el debate de la ecología de mercado, porque incluso para solucionar los problemas medioambientales del petróleo, de la pesca, lo mejor que habría que hacer sería privatizarlos. Esto hay una serie de teóricos, son los llamados ecologistas de mercado, que introducen los elementos de que para conservar el medio ambiente también hay que privatizarlo. Es decir, para conservar los peces, para conservar el medio ambiente, el mar estaría mucho más limpio si fuera privado que si siendo público. El mar en estos momentos es lo que se llama un común. Es una cosa que no es de nadie. Es decir, nadie tiene interés en cuidar de esto, solo tienen que comparar cómo están de limpias sus casas y cómo está de limpia la calle. Es decir, no veo a nadie entrando en la casa del señor Medina tirando el cigarro hacia el suelo para que él lo limpie. No quedaría bien, diría, es su casa y no quiere que se la limpie. En cambio, en la calle todos vemos que todo el día la gente tira cigarros y los apagan en el suelo, precisamente porque es algo público. Entonces digo, la mejor forma de conservar el medio ambiente, los peces, el mar, todo tipo de cosas, es privatizarlo, como están bien descubriendo en la Amazonia, que están comprando terrenos, están comprando tierras los ecologistas para conservarlas. En el caso de África, que están comprando grandes extensiones de terreno para conservar los elefantes. Efectivamente, los elefantes privados se conservan mucho mejor que los elefantes públicos. Los elefantes públicos nadie los cuida, van los piratas por la noche a matarlos y a quitarles el marfil y nadie cuida de ellos. Al final están todos sobornados. En cambio, los safaris privados, las empresas privadas, están todos cuidados. Entonces, para conservar el mar, también las pesquerías, para conservar todos los recursos y la flora, quien quiera conservarlo, repito, las personas son muy libres de conservarlo. A mí me parece bien que las personas valoren las playas, que valoren el medio ambiente, que valoren los peces, que valoren eso, pero lo compren. Compran y lo mantienen virgen y ya está. Ya se acabó el problema. El problema es que mientras sea de asignación política, va a ser asignado así y va a perjudicar a unos a costa de los otros y nunca va a haber acuerdo. Porque cuando dicen que esto de la polución y este tipo de cosas es un fallo del mercado, no, señor.
Como antes dije, ¿quién gestiona el aire? ¿Quién gestiona el mar? ¿Quién gestiona los ríos? ¿Quién gestiona los mares? Si están sucios, ¿de quién es culpa entonces? ¿Quién gestiona todas esas cosas? Que yo sepa, es el gobierno. Entonces, ¿es un fallo del mercado o es un fallo del gobierno? Es un fallo, obviamente, del gobierno, que es el que gestiona estos recursos. Si no es capaz de mantenerlos, de cuidarlos, este tipo de cosas, no hay derecho. Entonces digo, ¿cómo se va a asignar esto? ¿Qué futuro le veo yo al petróleo de Canarias? Pues repito, hay una maraña de intereses. Hay pescadores, hay ecologistas, hay petroleros, hay hosteleros, hay amantes del medio ambiente, hay el público atento en general, que se le llama, la gente con su opinión, con su voto, etc. Y todos ellos, según la fuerza que hagan, según cómo asignen los recursos, según cómo discutan, según cómo la fuerza y la presión que hagan, pues asignarán unos a otros. Simplemente, repito, el Estado no tiene primero que no tiene ninguna forma de calcular costes y beneficios, como lo dije antes. El Estado, al estar gobernando algo socializado, al estar gobernando un común, desde el punto de vista económico, el Estado no tiene precios y, por lo tanto, no tiene ningún criterio por el cual optar de forma racional por unos y por otros. Además, aún así sería mal hecho. Es decir, sería un cálculo a priori, no a posteriori. El Estado no sabe a medio plazo cuál va a ser la inversión más rentable de las dos. El Estado podría asignar, supuestamente, haciendo un falaz análisis de coste-beneficio, porque el coste-beneficio no se puede hacer en términos sociales. Eso ya es otro debate. Pero el Estado asignaría unos recursos supuestamente al petróleo porque le da más rendimiento. Pero el petróleo puede caer de precio espectacularmente. Podemos, con eso del fracking, que el petróleo se abarate tanto que todas estas inversiones que se hagan en Canarias no valgan para nada. O al revés, podemos decidir por el turismo, pero a lo mejor el turismo pues se pasa de moda, porque la gente, como saben, el turismo moderno es cosa de Coco Chanel, que puso de moda estar moreno, el turismo de sol. Ahora supongamos que venga otra actriz o otra persona así y decide que hay que estar blanco. Pues, o sea, iríamos de turismo a Santander, o iríamos como se iba antes, que no estuvo, o a sitios fríos, así donde no haga calor. Es decir, el turismo no hay un derecho. Repito, no hay un derecho al valor de nuestra inversión. Solo tenemos derecho a nuestra propiedad, pero no al valor que ésta tiene. Entonces digo, básicamente, era esto lo que les quería apuntar. No sé si quieren decir alguna cosa así en el debate. Yo más o menos quedé hablar así 40 minutos, 45 minutos, y ahora, si quieren hacer unas preguntas, hasta las horas. No sé si fui claro.